Podcast AIDH. Pues buenos días a todas y todos. El día de hoy nos honra la visita del profesor Moisés Moreno Hernández. Para quien no conozca al profesor, y lo voy a decir de esta manera, porque además así lo creo, estamos ante el profesor, el teórico del derecho penal más importante del país. Muy contentos con su visita, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Pues yo agradezco la invitación y aprovechando la oportunidad precisamente de encontrarnos aquí en Coahuila, venimos a un evento muy especial en donde nuestro colega y amigo Antonio Berchelman dará lectura a su trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Es correcto, profesor. Sí, él fue ya admitido a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es miembro de la Academia desde hace más de 20 años. Nada más que, pues en aquel entonces no se exigía de que presentaran un trabajo para su ingreso formal. Ahora en los últimos tiempos, bueno, se ha establecido esta idea y por esa razón se le ha pedido a él que presente un trabajo para su ingreso formal, nada más, como un requisito que la academia establece. Y bueno, y él pidió que yo viniera aquí para la respuesta a su trabajo de ingreso a la academia, cosa que hago con mucho gusto, precisamente porque a Antonio Berchelman lo conozco desde hace ya más de 35 años, yo creo, cuando él era director de la Facultad de Derecho de esta universidad. Así es. Sí, y de hecho es justamente, primero que nada, bueno, pues sí, estamos muy contentos por el profesor Antonio Berchelman, por esta merecida distinción. Además es alguien a quien queremos mucho, sobre todo a quienes nos apasiona el derecho penal. El profesor ha hecho escuela, se pudiera decir, ha hecho escuela de los temas penales, especialmente de temas relacionados con la teoría del delito y eso. Pues es muy admirado aquí en Coahuila, ¿no? Y normalmente los que tuvimos oportunidad de tener clase con él a nivel licenciatura, a veces también a nivel maestría, pues tratamos de contarle a los más jóvenes que ya no tuvieron la fortuna que nosotros sí, de contarles sobre la importancia de alguien como es el profesor Antonio Berchelman Arizpe. Y de hecho fue precisamente por el profesor Antonio Berchelman, y lo decía hace un momento, por el profesor Adolfo Ramos Maldonado, que varios de nosotros nos enteramos de usted. Andábamos ahí viendo, a ver, el Código Penal y qué es delito y los elementos. Y a ver, tienen que leer a Belcel de entrada, tienen que leer Introducción al Sistema Finalista. Y empezamos a leer a Belcel, además una lectura que la primera vez que tuve oportunidad de leer, es un librito como de 200 páginas, una lectura no tan complicada, creo yo, para ser alemán. Digo, puede ser que no lo haya entendido a cabalidad, pero para alguien que todavía estaba estudiando era una lectura de, mira qué interesante, ya estoy entendiendo por qué el dolo tiene estas connotaciones, por qué tiene que ir ubicado en la tipicidad, sobre el contenido de la voluntad, del fin, etcétera. Y además me acuerdo que nos contaron por ahí. Bueno, hay un mexicano que estudió directamente con el profesor Hans Belcel en Alemania. Pero ¿cómo a poco sí un mexicano? De aquí de México, estamos hablando del mismo México, claro, sí. Claro. Y ese profesor, para aquellas personas distraídas que no supieran, pues es el profesor Moisés Moreno. Y me gustaría preguntarle, en primer lugar, profesor, ¿por qué derecho penal? O sea, ¿por qué enfocar su carrera jurídica al derecho penal? ¿Qué le llamó la atención sobre eso? Bueno, todo ha sucedido, pues digamos, por alguna razón que no nos propusimos de antemano. Ok, ¿no? Me gusta eso. Primero, pues, el estudiar derecho en general. Pues fue algo que surgió de pronto ante las posibilidades diversas que había. Terminamos estudiando derecho. ¿De qué en la Universidad Veracruzana? En la Universidad Veracruzana, que se encuentra en Jalapa. Ok, ¿no? ¿Usted es de Veracruz, profesor? No, yo nací en un pueblo del estado de Oaxaca. Ok. Y en ese pueblo yo estudié solamente hasta el tercer año de primaria. Ok. Después me llevaron a Veracruz, mis hermanos que habían salido antes,
y es ahí donde continúe los estudios de primaria, secundaria, prepa, Ok, y ahí surgió la idea de estudiar Derecho en Jalapa, ¿no? ok. Y entonces, precisamente estudiando Derecho, tuve profesores diversos, de diversas materias, y ahí conocí a un profesor de Derecho Penal que pues era muy ameno en su clase y eso iba despertando de alguna manera Excelente. la idea de Darle pues, seguimiento a la seguir materia en esa penal. área. ¿Quién es ese profesor? Bueno, un profesor que era de allá de Jalapa. Ok. Sí, pero en eso llega otro profesor invitado, que es el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ah, no, pues sí, ¿No? estamos Entonces hablando de grandes ligas, sí. en aquel entonces, pues él era muy joven, tenía 28 años, Ok. estaba haciendo apenas sus estudios de doctorado y vino a México. Y en México conoció pues a los profesores conocidos de aquí como don Celestino Porte Petit, Alfonso Quirós Cuarón y otros, y ahí empezó a dar clases en la UNAM. Ok, Fernando ¿no? Castellanos quizá Con también. Fernando Castellanos también. Y entonces fue invitado a la Universidad Veracruzana Ok, y me tocó la suerte de ser su alumno. Y entonces, bueno, precisamente en la relación que tuvimos con él, empezaba él a platicar, porque su clase la daba en los términos que más o menos todos los profesores en México enseñaban derecho penal, que es, pues, digamos, los criterios más tradicionales que había. ¿causalistas estamos El hablando o en la sistema forma? causalista, Ok. fundamentalmente, ¿sí? Y entonces él decía, bueno, para no enfrentarme con los demás profesores, no tener problemas, yo voy a seguir Me el mimetizo mismo entre ellos, método, sí. el mismo modelo y demás. Pero ya fuera de su clase, en reuniones así de grupitos, nos empezaba a platicar de que había otras cosas. Era ¿no? hereje del Otras causalismo, cosas, se pudiera decir. muchas cosas que se desarrollaban en Alemania Ok. y que había profesores con libros escritos que eran... Y ahí empezó a surgir la figura de Welzel, de Kaufmann y de otros muchos, Ok. ¿no? Y eso fue aumentando precisamente el interés de estudiar derecho penal, ¿no? Para entonces, pues no teníamos mayor idea de los alcances que tiene el derecho penal, es decir, para qué sirve el derecho penal y demás, ¿no? Y y entonces, pues mientras íbamos avanzando en la carrera, de pronto un colega que salió como 3 años antes que yo de la facultad, Ok. obtuvo una beca para irse a estudiar a Alemania. ¿no? No derecho, o sea, en otra carrera. Pues después nos enteramos que había ido a estudiar Derecho Penal. Ok. ¿no? Y le dieron una beca y al año y medio regresó. Y al regresar todavía nos dio clase en el último semestre, filosofía del derecho y algo más. Y ahí supimos pues que él había estudiado Derecho Penal en Alemania, Ok. ¿no? Y entonces ya para esa época ya había el interés, porque el mismo profesor Zaffaroni nos decía, es bueno salir, hay que salir para pues seguir adquiriendo conocimientos. Y ante esa idea, cuando regresa este profesor de Alemania, También de Bonn, él estudió en la Universidad de Bonn también. también Ok. estuvo. Y nos dice, igual, pues es bueno salir, es bueno estudiar fuera. Y claro, cuando él regresa al año y medio, pues todo el mundo sabía que era un doctor en Derecho y en Derecho Penal. ¿no? Ok. Y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y en un año y medio regresamos como doctor en Derecho. Sí, ¿no? suena bonito Pues sí, todo eso, sí. decíamos. Y entonces, antes de concluir la carrera, surgió la idea, un grupo de compañeros, de ir a la Ciudad de México Ok, a buscar becas para ir a estudiar al extranjero. muy bien. Y claro, por supuesto, por el problema de idioma,
lo primero que buscábamos pues era donde se hablara el español, Sí, España. España, ya. ¿no? Da la casualidad que llegamos a la representación española y no había Becas. en ese entonces. ¿Estaban muy peleadas o de plano no había? No era el periodo de otorgamiento de Ok, muy becas. Había que esperar un no sé qué tiempo, Ok. así que regresen después. Bueno, pero ya que estábamos en la Ciudad de México dijimos, bueno, pues ahora hay que buscar otras alternativas y decíamos, bueno, el italiano tiene cierto parecido Claro, al sí. español, no es tan difícil, vamos a la Embajada de Italia. Fuimos, tampoco había becas. Y un desarrollo importante también de derecho penal en Italia, es, ¿no? claro que sí. Y no hubo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues queda Francia. Bueno, en La en los embajada. estudios de la secundaria y prepa, algo estudiamos de francés. Pues Parece es latín que no es tan también, difícil. deriva de Bueno, latín, lengua romance. y llegamos a la embajada, tampoco. Bueno, pues, ¿y ahora qué queda, no? Le anduvimos dando mucho las vueltas al idioma más complicado y nos va a tocar ahí. Y queda pues Alemania. Pues vamos a la embajada alemana y ahí sí estaba abierto el periodo de becas, ¿no? Y pues claro, nos dicen de antemano, obtener una beca no es nada fácil, Okay. porque el gobierno alemán le da a México 15 becas al año. De esas 15 becas, la mayoría son para las áreas de las ciencias naturales, Okay. ¿no? Entonces van físicos, químicos y demás. Ingenieros. Y solamente una beca se da para el área de humanidades. Así que, pues va a estar muy difícil. Ustedes nada más vienen de Jalapa 7 y vienen de todo el país. Así que, bueno, pues dijimos, no hay ninguna posibilidad de que obtengamos esto y que no haya beca es lo mismo. Sí. El caso es que, bueno, hicimos la solicitud. Ajá. Y teníamos que estar mandando documentos cada vez que nos lo pedían. El proceso duró 10 meses para que decidieran en Alemania. Y de pronto, pues, cuando habíamos perdido ya toda esperanza, y porque habían alumnos con promedios muy altos, decía, bueno, pues definitivamente si dan una beca se la darán a alguno o quién sabe a quién. Y de pronto recibo una llamada de la embajada alemana. Oiga, pues le queremos comunicar que el gobierno alemán le ha otorgado la beca para ir a estudiar a Alemania. Y bueno, pues para mí fue una enorme sorpresa, precisamente porque todo lo hacía con cierta lentitud, ¿no? Sí. Incluso la encargada de la embajada alemana que atendía a los solicitantes de beca, pues era bastante rigurosa y nos decía, no, ustedes no van a servir para nada en Alemania porque allá la vida es así, se mueve muy rápido, todo hay que hacerlo. Cronometrado, ¿no? sí. Y ustedes son demasiado lentos, no van a aguantar ni un mes y se van a regresar. ¿Era mexicana esta persona? No, era alemana. Era alemana. Carácter fuerte, se puede decir. Y entonces, dice, bueno, pues vamos a ver, ¿no? El caso es que terminé yendo a Alemania. ¿Y cómo fue el impacto cultural? Usted llegó y pues, no, me imagino que no conocía a nadie, llegó directo al aula. El primer problema mío era el idioma. Claro. Aun cuando me pidieron previamente que empezara a estudiar el idioma alemán, pues en Jalapa no había un instituto de alemán para estudiarlo. Tuve la suerte de conocer a un médico cuya esposa era alemana y ahí nos pusimos a estudiar un poquito, pero en realidad no nos servía casi nada para enfrentarnos a la realidad alemana. Entonces, de ahí que, bueno, pues el principal problema al llegar a Alemania era el idioma. ¿Y cómo lo solventó? ¿Cómo lo enfrentó? Pues? Sucede que cuando íbamos de viaje en el avión, ahí conocí, porque en la misma fecha viajaron todos los becarios de América Latina para Alemania. Que iban a estudiar también para allá. Así es, de todas las materias, ¿no? Y conocí ahí un físico guatemalteco que iba
al mismo lugar que yo para estudiar el idioma. Ok. Y él ya hablaba un poquito de alemán. Entonces dije, no, pues aquí nos vamos aquí me juntos pego, para que sí. cuando lleguemos allá no tenga problemas. Ok. Y así fue. Y así llegamos al Instituto de Idiomas, donde estuvimos 6 meses haciendo un curso muy intensivo. Sí. ¿No? Antes de entrar a las clases en la Universidad de Bonn. Antes de entrar a la universidad, sí, Ok. claro. Entonces, después de los 6 meses, había que presentar un examen a la universidad de idioma. Ujú. Y si lo pasaba uno, bueno, pues ya tenía uno acceso a la universidad. Si no, pues había que volver a estudiar alemán ahora en la universidad. Ok, sí. Otros 6 meses. Sí, sí, sí. Y con eso, bueno, pues mi beca se iba reduciendo en Claro. tiempo, porque mi beca inicialmente era de 1 año y medio. Ok. ¿Qué fue el tiempo que había tardado otra persona? Sí, pero sucede que estudiando ya el idioma y cuando ya empezaba yo a leer un poquito, Sí. leo los papeles que me habían enviado, que todo era en alemán y que no había entendido, por supuesto, Sí. nada cuando me A mí ya me llegaron. dijeron que sí, ya lo Yo demás. sabía ya- que me dieron la beca y Sí. nada más. Ya la letra pequeña íbamos viendo en Sí. el camino. Y ahora me pongo a leerlos y ahí decía en letras pequeñas, dice, esta beca no es para obtener un grado académico, sino solo para profundizar sus conocimientos adquiridos en su país de origen. Ok. Así que le pedimos que se atenga a ello. Bueno, o sea que al año y medio yo tenía que regresarme Claro, a sí, sí, México y dije, pero ¿cómo es posible? Y este amigo sí hizo el doctorado en 1 año y medio y ahora yo no Sí. lo puedo hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, llegué a la universidad a los 6 meses después de pasar El curso, el examen claro. de idioma. Y lo primero que hice es buscar al profesor Hans Welzel, ¿no? Sí, Hans Welzel. sí. Y preguntando por acá y por allá, ¿dónde está el profesor Hans Welzel? Y todo el mundo me decía, estudiantes sobre todo, dice, no, pues el profesor Hans Welzel está en las nubes. En las nubes, digo, ¿cómo? Pues sí, porque todo el mundo habla de él, pero no lo conocemos. ¿Cómo? Pues son alumnos. Pues sí, pero él da ya en niveles superiores y ya no en la licenciatura, entonces Ok. no lo conocemos. Solamente escuchamos de que él ha hecho esto y lo Ya, otro y sí. demás. Dictaba solo clase en doctorado, que él en ese entonces. Sí. Ok. Y entonces digo, bueno, pues es que yo vine a eso, tengo que conocerlo, ¿no? Ujú. Y así, una secretaria de la facultad le pregunto, oiga, el profesor Hans Welzel, ¿dónde está? Y me dice, así. Y yo, pues los otros me dicen que Sí, en las nubes a lo y mejor sí también a me lo mejor. enseña para arriba. Pues, ¿cómo está eso, no? Dice, no, está en el 5º piso. Ok. En el 5º Ok, piso. bueno. Eh, Ya datos más concretos ya sobre más su ubicación. concreto. Es así que ahí está el elevador, las escaleras, suba a verlo. Y así fue como llegué a conocer al profesor Hans Welzel, Wow. quien, pues, realmente desde el primer inicio me trató muy amable. Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo había sido el trato Me con el trató profesor? muy amable porque, pues, cuando me abre la secretaria la puerta al tocar el timbre, le digo, soy mexicano y vengo a ver al profesor Welzel. Lo primero que me dice, oiga, no vaya a ser como el otro mexicano que solamente vino a contar chistes y no hizo nada. O sea, él fue de que yo piso tierra y llego y les presumo Sí. que me aventé un doctorado. Imagínese. Así me lo estaba imaginando Y en 1 año y medio. entonces es lo primero que me dice, digo, bueno, pues es que yo vengo a eso, a ver, profesor, ¿no? Pues, dice, ahorita no está, pero si quiere esperarlo, regresa en unos minutos, mientras le presento aquí a sus asistentes. ¿Y quiénes eran los Y asistentes? sus asistentes eran todos doctores en Derecho. ¿Algún penalista que haya sido luego conocido? Muy conocidos después sería? para los mexicanos, porque después los trajimos a México Ajá.
y lamentablemente ya fallecieron. Ok. Uno es Wolfgang Schöne, Ok. que pues fue muy asiduo a México. Ok. Después creó un instituto en Paraguay Ok. Ok. y finalmente se regresó a España y allí murió. Bien. El otro profesor, que era asistente también de Welzel, era el profesor Eberhard Struensee. ¿Cómo no? Sí. ¿Sí? Eberhard Struensee. Y él también pues fue asiduo visitante de México y de América Latina. Tiene ahí un libro se me hace con Roxin de Derecho Procesal Sí, Penal, si no hay- recuerdo hay- mal. hay- Yo tengo el libro sí. ese y alguna vez ahí me he metido a Sí, darle una revisada. sí. Entonces, bueno, pues ellos eran asistentes en aquel entonces de Welzel, ¿sí? Amables Y también. muy amables, todos me Excelente. trataron muy bien. Y yo, claro, con mi reducido conocimiento del idioma, no obstante 6 meses, pues no podía desenvolverme Sí. todavía con mucha soltura, tenía dificultades. Pero el profesor me abrió las puertas y dice, pues aquí tiene el instituto, ahí está la biblioteca, venga cuando guste y aquí recibirá el apoyo de los asistentes. Que la biblioteca en alemán, supongo, ¿no? O sea, Pues la todo lectura la en alemán. O biblioteca en aprendo alemán. alemán o no aprendo nada. Así es. Y bueno, así se inició. Y entonces ya con el tiempo le digo, oiga, pues yo vine a esto, con la idea de hacer el doctorado en la Universidad de Bonn bajo la dirección suya. Pero ahora me entero que no lo puedo hacer porque la beca que me dan es solamente de 1 año y medio y con eso no alcanza para hacerlo. Ajá. Y el mismo profesor me dice, bueno, si usted quiere hacerlo, tiene que pasar por una serie de trámites que debe hacer aquí en la Facultad de Derecho. Que para quien no lo sepa, estuvo, que 5 o 6 años, ¿no? Al final, por Estuve allá. 6 años 6 en años. total, sí. Ok. Entonces, bueno, pues eso hizo que hiciera los trámites para solicitar que me prorroguen la beca y que me reconozcan los estudios hechos en México para poder estar en capacidad para realizar Ok. el doctorado allá. Y finalmente, casi cuando ya estaba a punto de concluir mi año y medio de ajá. beca, me llega la comunicación de una instancia del gobierno federal Que le de extendieron que la beca. se le autoriza a hacer el doctorado. ¿Cuánto se tardó ahorita que dice 1 año y medio? ¿Cuánto se tardó en aprender bien el alemán? Así como para entrar a una clase y poder no solo ser un sujeto pasivo de la clase, sino Sí. partícipe bueno. activamente en la clase. Para mí que yo ya me podía desenvolver bien cuando terminé 6 meses de idioma y dije voy ahora a ver qué tanto puedo entender Las clases de del lo que los profesor. profesores dicen cuando Ajá. dan su clase. Y empecé a meterme a los salones de clase para escuchar. Ok. Bueno, pues no entendía absolutamente nada, nada, ¿no? Porque todo lo que decían era corrido y no podía diferenciar una palabra de otra. ¿Y cómo eran las clases? ¿Escribían algo los profesores, luego lo leían? ¿Era como una...? No, los profesores explicaban y tenían un pizarrón donde hacían diagramas y demás para... ¿Y si interactuaban con el alumnado? O sea, si Sí, había... con el alumno, sí, claro. No, no mucha era tan cuadrada interacción. la clase en ese No, sentido. mucha interactuación, sí, porque allá se trabaja fundamentalmente a base de casos, ¿no? Claro, sí. Entonces se plantea un caso. Por ahí Hassemer tiene, no sé si se pronuncia así, tiene un libro que de fundamentos de derecho penal que justamente es a partir de casos. Y entonces a partir de ahí van analizando los conceptos de la teoría del delito para ver cómo se va aplicando con en relación casos concretos a cada uno de los problemas. ¿Sí? Y entonces, pues yo decía, bueno, ¿cómo voy a profundizar mis conocimientos si no entiendo nada? ¿No? Nada. Primero necesito adquirirlos, luego ya veo si los profundizo, sí. Y ya me queda pues poquito tiempo, ¿no? Y entonces fue cuando me dicen, bueno, una vez que recibo el comunicado, solicito prórroga de la beca a otra institución y me contestan, bueno, pues le vamos a dar 6 meses más. 6 meses más, pues dice, para probar, para ver qué tanto
puede responder a las Claro. exigencias del doctorado. Sí. ¿no? Y bueno, 6 meses se fueron muy rápidos y antes de 6 meses yo estaba solicitando nuevamente prórroga de la beca. O sea, usted se fue pavimentando el camino, ¿no? Porque no era de que, no, pues tengo de aquí a 6 años Sí, y voy navegando tranquilamente. Claro, es de, ¿no? necesito Había darle que a ritmo estar duro, sí. acreditando avances y demás. Cada tanto hay que todo estar eso. renovando, sí. ¿sí? Y a los 2 años me dicen, bueno, pues se le prorroga 1 año más de beca. Que era un respiro un poco Sí. mayor a 6 meses, bueno. Y fue cuando yo hice un viaje a México. Ok. Ahora ya venía yo en viaje de estudios a México porque decía yo, pues yo tengo que primero conocer qué opinan los profesores de allá sobre lo que yo estoy haciendo Sí, sí, sí. y en qué campo me voy a desenvolver Ujú. cuando regrese. ¿no? Ni idea tenía cuánto me iba a llevar el doctorado, Ujú. ¿no? Pero ya empecé a ver. Y estuve 1 mes aquí y ya me regresé para continuar. ¿Había durado usted todo el tiempo pasado, no sé si son 2 años más o 2 menos, años. sin venir a México? Sin venir a México, Ok. claro. Y no era tan fácil tampoco, no había tanta tan conexión fácil como porque, ahora. pues todo costaba, ¿no? Exacto. Y pero ya estando 2 años ahí, me pagaron el viaje. Oh, ¿no? ya. Me pagaron el viaje y y entonces, pues ya cuando regresé, por supuesto, todo el mundo aquí en México y sobre todo en Veracruz Ok. empezaba a hablar porque tardé yo 6 meses más. Espejeando con el otro compañero Sí, que en ¿por 1 año qué y medio había tardé 6 terminado. meses más que el otro? Y cuando comentamos, digo, sí, pero sucede que Yo sí lo aún estoy haciendo no de he hecho el verdad. doctorado, apenas lo estoy empezando. Ok. ¿no? Y quién sabe cuánto me lleve porque tengo 1 año más de beca, tengo que regresar. ¿no? Bueno, el caso es que se descubrió que el amigo no había hecho nada, Ya, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sonaba muy pasó rápido. como doctor en Derecho durante mucho tiempo. Ya. ¿no? Y así fue. Bueno, pues empezaron. Los trabajos que había que hacer, pues eran para mí sumamente difíciles Sí. inicialmente. Sí. Había que resolver los casos por escrito. El profesor da un caso en una hojita Ujú. y se tienen 20 días para resolverlo. Y deben escribir por lo menos 20 cuartillas Ya. para darle solución al problema. Primero había que entender el problema. Imagínense, se llevaba uno Sí. bastante tiempo para poderlo entender. ¿Y sobre qué giraban las problemáticas más difíciles? ¿Formas de participación? No, como yo tenía que cursar para estar en condiciones de hacer el doctorado, Sí. 3 materias básicas del derecho alemán, ¿Filosofía, quizás? No. ¿no? El derecho constitucional, Ok. derecho penal y derecho civil. Ok. Entonces el primer caso que me toca es de derecho constitucional, electoral y todo eso que tiene que ver con la forma de funcionar del Parlamento alemán y de la designación del canciller alemán. Ok. ¿no? Entonces fue un caso que planteaban así, bueno, el canciller dice ya no goza de la simpatía de la mayoría en el Congreso y surge la necesidad de promover pues una especie de Revocación de mandato. de revocación de mandato para ver si permanece o no. Y entonces dice, bueno, pues ante eso, el canciller manda antes de eso una propuesta de reforma a la ley penal. ¿no? Ok. Y él dice, bueno, si aprueban esta reforma, quiere decir que me quedo. Si no la aprueban, pues me voy. Es como una revocación de mandato indirecta, algo Sí. así. Bueno, esa era una parte, pero la otra, de todos modos, se iba a someter a votación. Ok, ya, ¿no? ya. Pero él dijo, bueno, si me aprueban esto, quiere decir que gozo de Sí. alguna... El caso es que la ley se aprueba
y el Congreso decide no darle el voto de confianza para Bien. seguir. Y el caso se va al Tribunal Supremo Constitucional y ahí es donde ¿Qué tendríamos se espera que la respuesta, resolución, sí. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la situación jurídica del canciller? Ok. Y entonces uno dice, bueno, después de tanto leer el caso, pues la respuesta se puede dar en 2 renglones. ¿Qué voy a escribir en 20 páginas, Sí. no? Ni idea tenía, porque pues aquí en la Facultad de Derecho nunca hicimos nada de eso, ¿no? Que escribir por sí mismo es un reto, ¿no? O sea, aunque sea en Sí. español, por ejemplo. Así es, entonces dije, ¿qué voy a escribir y cómo debo enfrentar este asunto para poderlo resolver? Ujú. Bueno, el caso es que ahí pues hay muchos libros que se ocupan de dar pautas de cómo resolver un Ok, caso. ok. ¿no? Como de metodología. En distintas materias. Ujú. Y la jurisprudencia y la doctrina siempre van de la mano, ¿no? Ok. Entonces, la Corte resuelve una cosa y la doctrina analiza ese criterio y ahí se van. Sí. Y entonces, ahí es donde los asistentes del profesor empezaron a apoyarme, Ok. ¿no? Ok. Porque les preguntaba, oiga, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para enfrentar este tema? Que me piden 20 hojas y no sé cómo empezar, Ajá. ¿no? Y así fue que empecé a resolver un caso en alemán, Sí. ¿no? Y claro, había que hacer 3 trabajos y 2 exámenes para poder aprobar una materia, Ok. Derecho Constitucional. Ok. Y se replicaba en las Y otras claro, la materias. primera materia pues para mí fue tremendo, ¿no? Tremendo, muy difícil. Y así fueron las otras y así hasta que... Para cuando acordó ya era pues algo que tenía más a la mano para resolver. Sí, cuando ya concluí eso, pues ya llevaba yo un año más. Ok. ¿no? Ok. Pero todo eso tenía que acreditarlo y solicitar nueva prórroga de beca y así me fueron dando y dando y dando Ya. hasta que Terminó. Sí. Profesor, ¿y a quiénes leían ustedes? Bueno, obviamente al profesor Hans Welsel, supongo, Metzger. No, ahí estaba su discípulo más importante, ¿Qué es? Armin Kaufmann. Armin Kaufmann, ¿cómo Armin no? Kaufmann. Dogmática de los delitos de omisión, ¿no? Así Un libro imprescindible para Así quien no lo es. haya leído. Entonces, mientras Welsel era el director del Seminario de Filosofía del Derecho, Kaufmann era el director del Seminario de Derecho Penal. Ok. Y entonces el profesor Welsel inmediatamente me contacta con el profesor Kaufmann para efectos de que yo asista a su seminario, ¿no? Y lo mismo, sus asistentes también me apoyaron para eso. Y ya cuando el profesor Welsel se jubila, me quedo a la disposición de Armin Kaufmann. ¿Hay un Arthur Kaufmann? ¿Tiene relación con Armin? No son nada. No. Y de ahí que por eso siempre los autores dicen, para no confundir de qué Kaufmann se habla, hay que poner el nombre. Ya. Y porque por lo general también penalista, el apellido ¿no? nada más se genera confusión. Sí, pero aquí los Kaufmann siempre hay que poner el nombre Arthur o Armin Kaufmann. Sí. ¿Le tocó compartir aula con Jacobs, que fue...? No, Jacobs estaba en ese entonces, cuando yo llegué, recién, digamos, desempacado del grupo de Welsel para empezar a, pues digamos, a dar clases como docente privado. Usted iba entrando, él iba saliendo del grupo, como quien dice. Sí. Docente privado. Y ya de ahí pues van subiendo hasta que llegan a la categoría de profesor como tal. Sí, así es. Entonces, bueno, a veces llegaba ahí a visitar al profesor Welsel y ahí es donde lo llegué a conocer. No, y luego dictaron algunas conferencias quizá acá en México, ¿no? Han participado. Sí, nosotros fuimos los que trajimos en primer
lugar allá en el año 2001 Sí. a Jacobs y Roxin Ok. para confrontar el pensamiento de ambos, ¿no? Y fue un evento sumamente importante. Además de ellos venían como segundo nivel, digamos, segundo plano, el profesor Eberhard Struensee, Claro. el profesor Schunemann, Schunemann. que es discípulo de Roxin, Schunemann es el que tiene el libro de Derecho Procesal Penal con Roxin, Sí. ¿no? Struensee. y el profesor Gimbernat, Cerezo Mir y otros. Catalán, Gimbernat Ordey. Sí, Sí. sí. Ujú. Y entonces, bueno, este fue un evento que primero nos tardó mucho poderlo No, organizar. pues eran profesores, yo escucho todos porque esos. había Sí. que coordinarlos a los Sí. dos para que pudieran Las coincidir en agendas. fechas. Ujú. ¿Y cómo fue el intercambio entre ellos? Bueno, aquí fue muy interesante porque primero exponía uno de ellos su punto de vista, después venían los comentarios de los demás profesores, empezando con Jacobs. Por ejemplo, exponía a Roxin, ahora venía Jacobs para Ok, comentar ya. lo que Roxin había dicho. ¿Y si se daban otros duro o profesores. se mantenían muy... No, bueno, pues se confrontaban bien? Se confrontaban duro. Jacobs es bastante duro, ¿eh? Aparte dicen que Jacobs es muy hábil, ¿no? O sea... Muy hábil. Yo no me imaginé de todo lo que dijo porque todo se transcribió y está publicado en un libro que tenemos Ok. allá, en donde viene toda la discusión que se dio entre ellos, ¿no? Después se exponía Jacobs y ahora le tocaba comentar Roxin, ¿no? Ok. Y así se fue durante una semana. ¿Y entre qué oscilaba la discusión sobre los bienes jurídicos y el derecho penal, No, la desobediencia de la fundamentalmente, norma? porque aquí lo que interesaba era por qué ambos profesores Sí, se convierten en críticos de Hans Welzel. ¿no? del finalismo. Sí, ¿por qué el ontologismo de Welzel Ya. es enfrentado por ellos a partir del normativismo? Ya, ¿no? criticaban un exceso de naturalismo, Así es. de ontologismo. Como Así usted lo es, pero menciona. Jacobs fue, por eso es caracterizado como el Extremo, ¿no? funcionalista extremo, Claro. Roxin moderado, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues la diferencia entre ellos, porque Roxin y Jacobs son funcionalistas Ajá. y sostenedores de la teoría de la imputación objetiva, Sí. y entonces, bueno, pues habrá que ver por qué hay esa diferencia entre ellos y Ujú. cuál es el punto de vista pues que puede llevar a mejores resultados, Exacto. ¿no? Esa era la idea de la confrontación de los fundamentos de sus pensamientos, ¿no? Ok. Y y los otros profesores pues venían de alguna manera a abundar en aspectos más concretos de las posiciones de ellos, Ya. ¿no? Sí, por Gimbernat tiene por ahí algunos libros sobre causalidad también, sobre autoría, ¿no? No me acuerdo Sobre omisión, sobre omisión tiene autoría, sí. tiene. No me acuerdo cuál fue su tesis doctoral, si el de autoría o el de causalidad. Por ahí él menciona en uno de sus libros que uno de ellos fue su tesis doctoral. Él también estudió en Alemania. También estudió en Alemania. No en Bonn. No. Incluso fue compañero de Roxin Ok. frente a otro profesor más antiguo que ellos. ¿sí? Ok. Y entonces, de ahí que hace ya casi 50 años, Gimbernat escribió pues una monografía muy pequeña o un artículo amplio que se llama ¿Tiene un futuro la dogmática penal? Ok. ¿no? Así. Y claro, lo hacía desde la perspectiva de las discusiones que se daban en Alemania, ¿no? Claro, sí. Y principalmente desde la perspectiva de la discusión que se da sobre la culpabilidad y sobre el reconocimiento de la libertad de la voluntad, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde decía, bueno, se retoma
una discusión que viene desde la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es esto de libre albedrío? Si existe. De si el libre albedrío la existe, capacidad de no actuar de otro existe. modo. Exacto. Y entonces los autores penalistas retoman esa idea y dicen, bueno, la libertad no se puede demostrar científicamente, Ya. ¿no? Y por lo tanto, si no se puede demostrar científicamente, se rechaza como un componente del delito. De la estructura del delito. Y entonces, bueno, Roxin toma una posición también intermedia. Uh-huh. Él dice, ciertamente no se puede demostrar científicamente, de la misma manera que lo contrario tampoco se puede demostrar. Pero para los efectos político-criminales, pues tiene una función importante, y de ahí por eso que sí debe seguirse sosteniendo el principio de culpabilidad. Que era más como un criterio consecuencialista, de si lo eliminamos, pues tomamos la estructura del delito. Exacto. Ok. Uh-huh. Y ahorita que usted, me parece muy interesante esta pregunta que ya se hacía hace algunas décadas, Gimbernat, sobre ¿tiene futuro la dogmática penal? A mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es el presente, profesor, de la dogmática penal? Por ahí hay algunas, no sé si Roxin lo haya dicho, lo haya escrito, pero hay quienes por ahí divulgan que ya llegamos a donde teníamos que llegar en el desarrollo de la teoría del delito, y pues más bien hay que responder a aplicaciones muy concretas sobre los vaivenes sociales, pero una estructura tan acabada o como la que supuso, por ejemplo, pasar del finalismo al causalismo, pues es algo que difícilmente va a ocurrir. ¿Cuál es el presente de la dogmática penal para usted, profesor? Bueno, los propios profesores alemanes tienen digamos, los viejos profesores alemanes tienen la preocupación de que en Alemania ha estado perdiendo importancia la dogmática penal. Esa es otra pregunta. Que los jóvenes penalistas y demás, pues poco les interesa ya la dogmática jurídico-penal. Hay muy pocos que siguen interesándose, pero la mayoría o se va por lo que algunos han optado por la política criminal, o simplemente no le dan ya mayor importancia a la dogmática penal. Y eso que se observa en Alemania, bueno, pues se observa también en otros países, en España, en Italia, y ya no se diga en América Latina, donde, bueno, siempre se ha cuestionado que la dogmática penal no ha jugado un rol importante en atención a los objetivos que se le atribuyen. Y de ahí, bueno, que actualmente se pregunta, todo eso que han escrito los penalistas, los teóricos del derecho penal, muchos libros, manuales, tratados y monografías que se ocupan de problemas diversos. Sí. ¿Para qué ha servido? ¿No? ¿Para qué ha servido sobre todo para lo que sucede en la realidad? ¿No? Y entonces se encuentra uno que, pues muchos teóricos del derecho penal han hecho de la dogmática pues algo como un arte, el arte por el arte, ¿no? Cultivar la dogmática como el arte por el arte. Como un fin en sí mismo y no orientada a resolver problemas. Vinculándolo con los problemas que se dan en la realidad. Sí. Entonces a ellos les interesa que sus construcciones teóricas sean lo más impecables posible, pero no les importa si eso sirve para... Si lo conectan o no con la realidad, eso ya... Exactamente. Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que otros también critiquen a la dogmática penal de que pues hay teóricos, y refiriéndose principalmente a Jacobs, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, él usa un lenguaje que para muchos de los penalistas, los teóricos del derecho penal, resulta poco comprensible. Pero ¿no? Es seductor para las masas, ¿no? Sí. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué los penalistas pues
se sienten como los únicos poseedores de los conocimientos y de la verdad y hacen sus construcciones de tal manera que resultan totalmente incomprensibles, Claro, sí. y entonces de ahí que muy pocos tienen acceso a ello, cuando pues las cosas se pueden explicar de manera más sencilla y atender precisamente a los problemas que se dan en la realidad. Exacto, sí. Entonces, si a la dogmática penal se le atribuye la función de lograr que las decisiones políticas que toma el legislador, el juzgador o el ejecutor se desarrollen de tal manera para que se logre realmente una aplicación racional del derecho penal y que la administración de justicia pues sea realmente justa, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha logrado ese objetivo, ¿no? Tantas discusiones durante tanto tiempo y la justicia, el sistema de justicia, pues no se ve impactado por la dogmática penal, ¿no? Rara vez una resolución judicial menciona a algún autor o a alguna opinión de algún autor, Sí. ¿no? Y entonces el autor queda contento porque de pronto ya lo citaron por allá. Ya soy importante para... Pero dice, eso es el papel a que debe reducirse la función de la dogmática penal. Pues no. No. Y entonces Roxin pues procuró desde el año de 1971 que escribió su... ¿Derecho penal parte general o antes? No, un librito muy pequeño Política que criminal. se llama Sistema Penal y Política Criminal, Sí. ¿no? En donde él establece, pues que, claro, la afirmación que hace el traductor de esa obra, que fue Muñoz Conde, Okay. dice, bueno, sucede que todos los anteriores penalistas a Roxin, pues no se preocuparon por este aspecto. Y claro, todos se han preocupado por ese aspecto. Sí. Lo que no se ha visto en todo caso, pues plasmado en la realidad. Ya, ¿no? sí. Pero todos han hecho sus construcciones teóricas para resolver problemas, ¿no? Resolver problemas. Y claro, algunos lo resuelven de tal manera, otros de otra, y todos, pero todos tienen ese enfoque que tenga una utilidad político-criminal. Pero entonces Muñoz Conde dice, bueno, Roxin es el primero que lo hace. Bueno, aceptemos que así es, por cierto, porque por lo hace ya de manera, pues, escrita y clara. Y entonces él establece, pues, que todos los conceptos desarrollados por la dogmática jurídico-penal, pues, tienen una estrecha vinculación con la política criminal. Okay. ¿no? Y que en cada uno, pues, siempre habrá que ver sus efectos político-criminales. Y bueno, eso ya tiene una gran importancia práctica. Pero lo que tampoco se observa es cómo incidir en las decisiones políticas que toma pues quienes aplican la ley o quienes elaboran la ley, ¿verdad? Y entonces, bueno, de ahí que se plantea pues que la dogmática penal debe ser más activa, más pues influyente en torno a quienes toman las decisiones políticas, ¿no? Entonces, mientras que los políticos desdeñan las aportaciones teóricas, porque dicen, nosotros no nos interesa para nada eso. El juzgador dice, yo soy práctico y para nada me interesa la teoría. Bueno, pues precisamente eso es lo que hay que modificar, hay que cambiar esa forma de pensar. Y entonces, siempre se ha pensado en la actitud del juzgador. O sea, todas las construcciones se han hecho atendiendo a cómo debe reaccionar el juzgador para tomar sus decisiones. Y sucede que, bueno, pues pocos juzgadores lo hacen,
¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues es poco el efecto de la dogmática jurídico-penal. Pero la dogmática jurídico-penal no solamente debe tener como destinatario de sus construcciones A los jueces. a los jueces, ¿no? Antes que nada, porque la dogmática, si bien toma como punto de referencia para su análisis la ley penal, las decisiones judiciales. el Código Penal, la legislación penal vigente, pues la analiza y la puede analizar críticamente, ¿no? Señalar sus puntos críticos y a partir de ahí igualmente señalar qué es lo que debe hacer el legislador para perfeccionarla, ¿no? Y entonces desde ahí que pues también su destinatario principal debe ser el legislador, ¿no? Y claro, el legislador igualmente desdeña las aportaciones teóricas, no les importa para nada Sí, eso, bueno, y en ¿no? México lo vemos. Y menos cómo actúan nuestros legisladores. Sí, y no en este contexto, ¿no? Sino en contextos pasados. O sea, no estamos hablando solo quizá de este contexto. Así es. Y sobre eso me parece oportuno preguntarle, ¿cree atinado el diagnóstico sobre este papel de la dogmática penal? Y me atrevo a decir de forma más amplia del derecho penal. ¿Cree atinado el diagnóstico que hace Zaffaroni en este libro de Derecho Penal, parte general, que supongo algún acercamiento ha tenido con él, ¿no? Porque él empieza de, mira, vamos a dividir, poder punitivo es una cosa, derecho penal es otra, le vamos a asignar una función al derecho penal que sí puede cumplir, que es señalar aquellos casos donde el poder punitivo se ejerce de manera ilegítima, que intervienen decisiones en la creación de las leyes, como usted mencionaba, que van por fuera a lo mejor de la dogmática penal, que obedecen a intereses políticos, intereses electorales. Y la pregunta, aparte de si el diagnóstico le parece adecuado, la siguiente pregunta es si está de acuerdo con este posicionamiento de la función del derecho penal debe ser una función reductora del poder punitivo, al menos desde el discurso, ¿no? Porque no es como que los penalistas vayamos a ir todos a detener a los policías que torturan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más bien desde una reducción, pues desde el discurso. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues el profesor Zaffaroni, desde que fue mi profesor en Jalapa, he mantenido con él una relación muy estrecha. Okay. Incluso estando en Alemania, fue por allá a visitarnos. ¿Él estudió también en Alemania? Perdón que lo interrumpa. No, él no estudió en ningún lugar así para hacer un posgrado en algún lugar, pero él ha sido autodidacta. Ok. Y ha estudiado alemán, sabe porque por alemán, ahí cita italianos en italiano, alemanes en alemán. El italiano y todo eso, el portugués, bueno, todo. Sí. Ha andado por todos lados y él ha desarrollado pues su pensamiento. Y actualmente somos muy grandes amigos. Qué gusto, ¿no? Saberlo. Y de ahí que, bueno, al haber sido profesor mío y al haber también él seguido en sus primeros trabajos la concepción de Welzel, ¿no? Okay. Bueno, puedo más que estar en acuerdo con él, ¿no? Sí. Estoy en acuerdo con él, pero por supuesto que hay muchas cosas en donde no siempre se está de acuerdo, ¿no? Y claro, a veces pues tiene que ver con los conceptos mismos que se manejan, que alguien le da un sentido, otro le da otro sentido, y eso hace que, bueno, cada quien esté hablando de la misma cosa en un sentido diferente. Viéndolo desde diferentes perspectivas. Y entonces aquí, ciertamente, bueno, desde Franz von Liszt dijo que el Código Penal pues es la carta magna del delincuente, ¿no? Sí. Y el derecho penal es el límite infranqueable de la política criminal. Okay. ¿No? Y esa idea de Liszt pues casi se ha mantenido hasta ahora. Pero ahora lo que dice Zaffaroni de que el derecho penal es el que puede establecerle límites al poder punitivo del Estado, pues
Puede ser, pero sucede que el derecho penal pues es producto de las decisiones políticas del Estado a través de su órgano legislativo. Sí, es como si el Estado se limitara a sí mismo. Sí. ¿Verdad? Sí, ahí es donde se plantea el problema. Y ahí es donde se establece la importancia de la función de la dogmática penal. Que tiene que ir marcando hasta dónde está llegando. La dogmática penal sí es la que puede ir señalando cuáles son esos límites que debe observar el legislador al dar origen a las leyes penales para que en su contenido ésta se ajuste, por ejemplo, a exigencias de un Estado democrático de derecho. Pero igualmente, siendo ese derecho penal producto de las decisiones políticas, puede obedecer a otras tendencias autoritarias, totalitarias y demás. Entonces, de ahí que no puede afirmarse sin más que el derecho penal como legislación pueda cumplir sin más esa función de limitar la potestad, porque ella es expresión del propio del Estado. Poder penal, del ejercicio del poder penal del Estado. Pero entonces la dogmática penal sí estaría en una mejor posición para hacerlo, sí, porque va por fuera del Estado. Exacto, si logra, por una, que se genere un derecho penal que pueda a su vez cumplir esa función de ir limitando al sujetarse, someterse a una serie de principios fundamentales, ¿no?, que son característicos de un sistema penal de corte democrático. Entonces, de ahí, pues todos esos principios fundamentales que se han desarrollado, que deben estar dándole sustento al derecho penal. Y entonces ya, desde ahí, bueno, pues sí, cumple, porque ahora obliga al juzgador, el que lo aplica, pues a someterse a esos principios fundamentales y hacerlos realidad, ¿no? Lo mismo que sucede, por ejemplo, con el derecho procesal penal, ¿no?, que tiene una serie de principios. La Constitución establece, bueno, estos son los principios que rigen el proceso penal acusatorio y estos son los fines del proceso penal. Pues eso se logró gracias precisamente a una intervención que tuvo ahí la dogmática penal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya está ahí. Ahora, la dogmática le debe proporcionar al juzgador criterios de interpretación de esos contenidos para que estos objetivos se hagan realidad, ¿no? Y el juzgador, pues, puede no seguir las recomendaciones de la dogmática. Que lo ideal es que la siguiera para, pues, mantener un sistema congruente, igualitario y tendiente a cumplir estos fines. Y en el contexto de esto que estamos platicando, me gustaría preguntarle también sobre estas posiciones muy punitivistas, el caso de Bukele en El Salvador, pero digo que es uno de los casos a lo mejor extremos, pero luego en muchos lugares se antoja muy seductora la idea de vamos a crear más delitos, vamos a reducir las garantías del derecho penal en enemigo, ¿no?, de los delincuentes para facilitar las condenas, etcétera. Y a mí me da la sensación, como alguien que cree en la dogmática penal y en el derecho penal, sobre todo cuando lo explico a alumnas de licenciatura, me cuesta trabajo contarlo de tal manera que el derecho penal no se vea solo como espectador de todas esas problemáticas. No sé si me explico. O sea, yo les puedo contar sobre, pues es importante el principio de legalidad, no rebasar los límites, la taxatividad, proporcionalidad y los principios que ya conocemos y que usted mencionaba sirven de soporte. Pero luego ante problemáticas muy, muy duras, tema El Salvador, no solo el tema El Salvador, tema México también, y en general esto del derecho penal del enemigo. ¿Cómo podemos nosotros, o qué sugerencia usted daría para posicionar el derecho penal ante estas problemáticas sin que parezca que el derecho penal solo le da para ser un espectador de todas estas problemáticas? Bueno, por una, esto plantea la necesidad de que precisemos cuál es la función que puede desempeñar el derecho penal, ¿no? Porque si al derecho penal le atribuimos una enorme cantidad de cosas que sabemos que no está en condiciones de cumplir, pues simplemente no lo hará
y el derecho penal se desprestigiará. Muy bien. ¿No? Ok. Entonces, de ahí por eso que el derecho penal, como una de las importantes expresiones de la política criminal, pues debe estar acompañado de otras tantas expresiones de la política criminal. Es decir, la política criminal, que es la política frente al crimen, ¿no? Debe contar con una diversidad de alternativas para hacerle frente, pues, a ese problema que generó la política criminal, que es el problema de la delincuencia, ¿no? Entonces, ese problema debe ser visto multidimensionalmente, pluricausalmente y demás. Y a partir de ahí es que debe diseñarse la política que debe enfrentar. Ya, ok. ¿No? Entonces, desde siempre ha habido, pues, opiniones, criterios de cuáles son los tipos de medidas que el Estado debe adoptar frente al delito para poderlo enfrentar eficazmente. Siempre se ha hablado de las medidas preventivas, preventivas generales, preventivas especiales, positivas, negativas, como Todo, se les sí. llamen, todo. Las teorías de la pena en general. Exacto. Y luego aparecen ahí las medidas represivas, las de carácter penal, ¿no? Y luego pues, hay que imaginar otras, ¿no? Como por ejemplo, con la reforma de 2008 al artículo 17 de la Constitución, se estableció ahí un contenido que puede ser aprovechado para estos fines, ¿no? Ok. El uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, Ok. ¿no? Es ahí donde existe la gran posibilidad de idear cuáles serían esos mecanismos, de tal manera que el derecho penal o las medidas represivas de carácter penal, precisamente por los efectos que tiene, deben ser utilizados siempre como el último recurso, ¿no? Que sea efectivo esto de la subsidiariedad, fragmentariedad y en general la última ratio del derecho penal. Exactamente. Como que estamos Entonces, en una inflación punitiva, ¿no, profesor? Hay una problemática, no quiero hablar de Coahuila específicamente, pero en general hay una problemática, la alienación parental, por ejemplo, Sí. o luego la violencia vicaria y todo esto. No digo que eso no sea una situación grave, Claro, pero claro. sí creo que... Y quisiera saber también qué piensa usted. Sí quiero que luego, sí pienso, perdón, que luego tenemos que pensarlo de manera más detenida de, no tenemos otros medios para combatir esto. O sea, tiene que ser cárcel siempre, por decirlo en términos a ras de suelo. Exactamente. Es ahí precisamente donde yo quiero destacar que los estados, sobre todo los de América Latina, pues casi en su mayoría todos quieren resolver los problemas a través del derecho penal, ¿no? Y todos lo llevan a la legislación penal. Y entonces tenemos códigos más leyes generales, Sí. leyes especiales sobre abultados, Sí, ¿no? ¿no? Y dice, de hecho, ahí Ferraioli, oye, ya principio de legalidad, ¿no? Tenemos Sí. que tener un principio de reserva de código penal porque hay delitos, hablando de México, ley de amparo, ley de salud, en todas las leyes generales, y luego si es federal, si es estatal, Ujú. y yo creo que hasta nosotros como abogados de Sí. pronto nos perdemos sobre, ¿y dónde encuentro el delito? Sí, hay una enormidad de leyes penales y entonces, bueno, el solo hecho de llevarlo al Código Penal pues no resuelve nada, porque ni los propios abogados saben lo que está regulado, Exacto. ¿no? Entonces, hay desde hace casi 300 años, Feuerbach decía Ok, de que para que se cumpla con la función preventivo general, que ya desde entonces se hablaba de esto, el Estado debe dar a conocer a los ciudadanos ya. las leyes penales. Y desde entonces se está peleando por ese principio, nullum crimen nulla pena, y hasta ahora, no obstante todos los medios de comunicación, no se da a conocer
realmente de manera adecuada lo que se genera de leyes penales. No hay una socialización Entonces, del tema. Pues la sociedad no se entera, pues, lo que está prohibido, lo que está permitido, lo que... Nada. Entonces, Perdón, sí. Entonces, bueno, de ahí por eso decíamos que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para determinar los límites de intervención del derecho penal, ¿no? Entonces, lo que debería hacerse es todo lo contrario de lo que está sucediendo, o mejor dicho, está sucediendo todo lo que no debería suceder. Sí. Es que una enorme cantidad, y esto Berchelman precisamente lo trata en su trabajo de ingreso. De política criminal. Tuve oportunidad de leerlo, sí. Cuando habla del principio de la insignificancia. Del daño al bien jurídico. De la insignificancia. Entonces, cuando se trata de bienes jurídicos de poca importancia o de afectaciones de poca trascendencia, el derecho penal pues puede pasar de largo. El derecho penal no tiene por qué intervenir, sí, ¿no? Entonces de ahí que, bueno, pues esta es tarea del Estado de poder determinar para qué casos sí debe utilizarse el derecho penal y para qué casos no, o para qué casos hay otras alternativas. Okay. Y entonces poder hacer que el derecho penal realmente esté en posibilidades de cumplir su función, ¿no? Yeah. De otra manera, pues siempre lo estaremos cuestionando, no protege nada porque hay una enorme cantidad de delitos y todo eso. Bueno, y eso trae como consecuencia precisamente que se haga uso de otros mecanismos, como, pues por ejemplo, usted ponía el caso de Bukele, sí, ¿no? Y claro, para muchos, pues esa es la forma más adecuada de actuar frente a fenómenos delictivos como la delincuencia organizada, ¿no? Pero eso, claro, nos lleva a los límites que uno no quisiera que se cayeran, que son los límites de corte autoritario y demás, ¿no? Que siempre se estuviera dentro de esos límites de corte democrático, pero para lograrlo pues habrá que delimitar claramente los alcances de la intervención penal. Profesor, tengo dos preguntas más y a ver si nos puede apoyar con un mensaje final. Me dicen que se nos está acabando el tiempo. Claro que sí. Y a ver si nos pudiera responder de forma concreta estas dos preguntas. Una tiene que ver sistema penal acusatorio. Usted en su libro del de política criminal tenía sus reservas de nos estamos aventurando, estamos como que lo estamos tomando muy rápido y sin tanta reflexión. Sí. Su diagnóstico 8 años, 9 años después, ¿sigue siendo el mismo? Bueno, desde siempre que yo he estado hablando de cuestiones procesales, no obstante que no soy procesalista, he estado a favor del sistema procesal penal acusatorio, okay, pero por supuesto desarrollado de acuerdo a nuestras realidades y a nuestras exigencias. El sistema procesal acusatorio que se empezó a desarrollar en la parte final del siglo pasado en América Latina, ¿no? Con mucha intensidad, y el que adoptamos nosotros es el que se cuestiona, ¿no? Yeah. Se cuestiona por algunos contenidos de la reforma constitucional de 2008 y se cuestiona el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no desarrolló adecuadamente los lineamientos constitucionales. Okay. Y hay muchos puntos en donde se puede hablar de eso, el por qué. Pero ya quedó así una cosa un poco híbrida, sí, ahí, que a nadie convenció, ¿no? Porque hubo muchos intereses aquí de por medio. El caso es que ya está funcionando. Y después del 18 acá, 17 años de la reforma constitucional y de 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues podemos decir que los objetivos que se le atribuyeron al sistema procesal acusatorio definitivamente están muy lejos de alcanzar, ¿no?
Y hay muchos puntos críticos muy concretos de que el sistema se ha ido desvirtuando, ¿no? O desnaturalizando, porque ahora lo acusatorio, que es su característica, se pierde con la aplicación de muchos mecanismos alternativos de solución, O el procedimiento de abreviado, criterios de oportunidad, de procedimientos abreviados y demás cosas que hacen que esos principios fundamentales que la Constitución establece y se derechos desdibujen. no se puedan hacer realidad. Profesor, Código Penal único, ¿a favor, en contra? Bueno, siempre hemos estado a favor de un código penal único, pero también hemos mencionado las dificultades que hay para lograrlo. Homologar las valoraciones ¿qué dificultades? Sí, pero código penal único implica que habrá que eliminar la cantidad de leyes especiales y generales que hay. Y eso que es logro de muchas agrupaciones sociales, pues va a ser muy difícil de que Incluirlo ahora dentro de una... se desaparezcan esas leyes y todo se incluya en el Código Penal. Sí. Claro, un Código Penal único con estas características que le digo que deseche todo lo que no debiera ser materia del derecho penal, pues sería lo ideal. Okay. Pero ahí igualmente está el problema de que se puede adoptar criterios, modelos que no respondan a nuestra realidad, como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y finalmente, profesor, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas que son gustosas de la dogmática penal, del derecho penal? ¿Qué mensaje les daría para seguir estudiando esta área del conocimiento y invitarnos a leer quizá ¿qué tres autores extranjeros nos recomendaría sobre este tema de dogmática penal? Uh-huh. ¿Qué tres autores, yo digo tres, si quiere decir más, diga más, siéntase en esa libertad, mexicanos o de América Latina en general nos recomendaría para darle seguimiento a esta pasión por el derecho penal? Claro, con mucho gusto. Por una parte, bueno, pues habría que destacar la importancia del objeto de estudio de la dogmática penal, que es el derecho penal. El derecho penal, como lo habían expresado ya algunas personas, tiene una función muy modesta, pero muy importante, que es precisamente la protección de los bienes jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que ese derecho penal alcance ese objetivo de garantizar la protección de esos bienes? Bueno, pues esto, en tanto que es a través de las decisiones políticas que toman los juzgadores, es donde se recomienda precisamente el estudio de la dogmática penal. Es decir, la dogmática penal igualmente juega un papel muy importante si, pues lo sabemos también enfocar, porque así como hay derechos penales o políticas criminales de distintas orientaciones, igualmente hay construcciones teóricas de distintas orientaciones. Y entonces de ahí que, bueno, pues habrá que ser muy cuidadoso de ver cuál de ellas es la que está en mejores condiciones de propiciar el desarrollo de una política criminal y de un derecho penal que responda a exigencias democráticas, ¿no? Okay. Y entonces, vinculando estos dos aspectos, pues se ve la importancia que juega la dogmática penal y la teoría, sobre todo, de la política criminal. De ahí por eso, bueno, pues yo sí recomendaría a los estudiantes de Derecho pues que se interesen más por el estudio del derecho penal y la aplicación de estos criterios teóricos importantes para la solución de los problemas concretos. Muy bien. ¿Y qué autores nos invitaría a bueno, leer? pues autores, extranjeros, por supuesto, de América Latina. Hay extranjeros como están Hans Welzel, por supuesto, sí, claro. Reinhard Maurach, sí. Hans Heinrich Jeschek, Armin Kaufmann. Uh-huh. De España, pues está Mir Puig,
Mirpuch. Cerezo Mir, Silva Gimbernat, Sánchez. A Silva Sánchez, que acaba de sacar un libro, sí, que lo presentaron en México, estuvo por aquí hace unos meses. Sí. En fin, hay muchos autores, está Luzón Peña, está Muñoz Conde. El mismo Roxín, ¿lo recomendaría? Roxín, Jacobs, hay que leer a todos, Sí. hay que leer a todos para conocer pues las bondades que tienen en sus aportaciones y conocer también los puntos críticos que encierran, ¿no? De América Latina, bueno, pues está Zaffaroni, sí. Sanzinetti, quizá. Juan Bustos de Chile, Sí. está Fernando Velázquez de Colombia, Okay. está Juárez Tavares de Brasil. En fin, hay muchos. Hay muchos. Finalmente de México. Y de México, bueno, pues no hay que dejar de leer a los viejos penalistas como Porte Petit, como Pavón Vasconcelos, como Carrancay Trujillo, Jiménez Huerta, y los nuevos, los jóvenes, como Miguel Ontiveros, claro, sí, como Enrique de Azarranda, en fin. Y al profesor Moisés Moreno Hernández. Bueno, pero eso lo digo yo por mi parte, sé que el profesor. Muchas gracias. Sí. Y creo que se nos acabó el tiempo, profesor. Agradecerle bastante, en verdad nos honra mucho con su visita. Valoramos mucho su presencia por acá porque pues entendemos la importancia que tiene usted como profesor, agradecerle mucho que pues, se haya tomado el tiempo de acompañar también a una figura muy querida, admirada y respetada para nosotros los coahuilenses, que es el profesor Antonio Berchelman Arizpe. Y bueno, pues seguiremos en las actividades el día de hoy. Muchas gracias por todo, profesor. Claro que sí, no, pues yo también estoy muy agradecido por el podcast y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que veo que ha adquirido una gran importancia en México, ¿no? Porque pues ya oímos de ella por todos lados. Pues estamos tratando de poner buenos cimientos para darle un buen cauce a la atención de las problemáticas sociales desde el ámbito jurídico. Muchas gracias, profesor. Gracias, nos seguimos viendo en lo que sigue. ¿Listo? Claro que sí. Gracias.